Como siempre, vamos a colocarlos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz semana para todos, feliz inicio de semana laboral. Dios Padre de amor, queremos darte gracias una vez más por tu bendita palabra, por este día que nos has regalado, por tu amor, porque siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy te consagramos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, todo lo que tenemos y todo lo que somos, para que nos regales la unción de tu Santo Espíritu, para que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestros pasos, nuestras palabras, que sea el Espíritu Santo el que guíe esta lectura, esta oración, esta meditación, que sean tus palabras en nuestros labios y en nuestros oídos, para que tu Espíritu Santo seas luz en medio de nosotros. Ayúdanos a ser humildes para recibir esta palabra y poderla aplicar en nuestra vida. También regálanos el don del discernimiento y de la sabiduría, de la comprensión, que podamos abrir hoy todo nuestro ser a la acción tuya, a tu presencia. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito y llénanos de tu presencia. Ven, te invitamos a que hagas una nueva efusión en este día, que hoy nos regales tu amor y tu misericordia. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 10, versos 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande otros obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y salid de allí, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra también está hermosísima. Recordémonos pues que lo primero que hace el Señor, también en el Evangelio de Lucas, es llamar a los 12. Primero llama a los 12, los envía de dos en dos y le da unas instrucciones, pero luego envía a otros 72. Como quien dice, lo que quiere hacer el Señor con esta palabra es saber que se necesita la multiplicación de los discípulos evangelizadores. Aquí no es solamente los discípulos. Recordemos que al Señor lo seguía mucha gente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos está hablando que cuando el Señor dijo: tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre, muchos de los que seguían dejaron de seguirlo. Hay gente que sigue al Señor, pero que no son apóstoles, que no son personas que van a llevar el Evangelio a otros lugares. Son personas que sencillamente siguen al Señor para que se les resuelvan los problemas, para que no les vaya a pasar nada de malo, sencillamente por una costumbre de rutina, porque tengo que hacer estas oraciones, porque yo sí creo en Cristo, o a veces incluso porque creemos que Dios o Cristo es un talismán que tenemos allí para que no nos pase nada. Esos son muchos que se llaman también discípulos. Pero lo que el Señor quiere es que no solamente seamos discípulos, sino también misioneros y evangelizadores. Ese es el objetivo. Y la pregunta sería: ¿en qué círculo social o en qué vida te desempeñas tú para que allí puedas llevar el mensaje de Dios? Tal vez tú te mueves con las mamás de los compañeritos de los hijos tuyos y allí también es necesario que lleves ese mensaje de esperanza del Señor. Un mensaje que tenga una sustancia importante, un conocimiento importante, porque es el envío del Señor. O quizá tú, si eres hombre, estás trabajando en una fábrica, en una empresa, en un banco, en una oficina, en el campo, tienes amigos alrededor. Ahí también quiere Dios que tú lleves el Evangelio y que vayas a servir al mundo, porque ese es el llamado precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces da unas indicaciones. Lo primero es que quiere que nos multipliquemos, que multipliquemos el Evangelio y que vayamos a ser más discípulos del Señor. Y entonces dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces aquí habla de la oración, dice: rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¿Por qué? Porque el Padre sabe lo que necesitamos, pero le gusta que pidamos. ¿Por qué? Porque es una manera de mantenernos en contacto con el Padre, es una manera de mostrar nuestra debilidad y su gracia, es una manera de honrarlo.
Por eso dice, pedid y se os dará, llamad a la puerta y se os abrirá, buscad y hallaréis. No es que Dios sabe, entonces tengan todo. ¿Por qué? Porque va a creer el mundo que se lo merece todo. Y entonces se van a retirar de Dios con soberbia. Mientras más nos reconozcamos necesitados de Dios, pues mucho mejor. ¿Por qué? Pues sencillamente porque cada vez lo vamos a buscar con más amor y con más humildad. Y por eso tenemos que entender que el trabajo es mucho, pero que la gente es muy poca. Ojalá hubiera muchísima gente conversa. De hecho, qué tristeza que a veces en esto de la evangelización hay muchos que quizá podemos sentir envidia de que este evangelice o de que el otro evangelice, o que este sea un laico comprometido o un religioso comprometido y que el Señor le ha regalado sabiduría al uno, al otro. ¿Por qué vamos a sentir envidia? Todo lo contrario, ojalá hubiera muchísima gente que estuviera bien ungida para poder predicar, para poder evangelizar. Eso sería una maravilla y eso es lo que quiere el Señor, pero tenemos que pedirlo. Desafortunadamente antes nos dedicamos a maltratarnos unos a otros y a hablar mal unos de los otros y a ver cómo descalificamos a este o al otro porque quizás es más exitoso. Eso se ve también en nuestra iglesia, no solamente en las cosas del mundo. Entonces el Señor dice, pidan al Padre que mande más trabajadores, pónganse en camino, lo dice aquí. Miren que los mando como corderos en medio de lobos, porque el mundo realmente es hostil. En el mundo donde vivimos hay hostilidad desde todos los puntos de vista, pero el Señor nos regala unas gracias especiales para ir a conquistar almas para el reino de los cielos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque realmente en el mundo hay una hostilidad muy fuerte contra el Evangelio. Hoy en día, si se dice que tú eres una persona del Evangelio, a ver, ¿en qué crees tú y por qué? Y eso tú estás presionándome, estás queriendo meter tu religión. Bueno, dice, tranquilo, los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, tengan cuidado que hay gente que definitivamente los quiere maltratar, los quiere pisotear y no va a querer recibir el mensaje. ¿Qué tienen que hacer? Pues miren, no lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias y no saluden a nadie por el camino. Es decir, vayan concentraditos a lo que tienen que hacer. Pero no lleven tampoco las seguridades del mundo, cosa que los disperse la necesidad de estar administrando su bolsa, de estar administrando su alforja, de estar llevando y cargando cosas materiales en la vida en general que distraen el Evangelio. Lo que el Señor quiere decir con esto es concéntrese, concentradito en lo que tiene que hacer. O sea, el resto se va componiendo. Es más, donde vaya van a recibir. De hecho, aquí en esta misión donde tengo, el Señor ha sido supremamente generoso. Por supuesto, donde me invitan siempre colocan los medios para que uno pueda ir y predicar y evangelizar. Y en humildad tenemos que recibirlo. No, hermano, yo me pago, yo hago. No. En humildad tenemos que recibirlo porque dice aquí que el trabajador tiene derecho a su pago. Malo sería si uno dijera no, a menos que el recibirlo comprometa a uno con una circunstancia anómala, lo cual entonces ahí sí preferiría decir, ¿sabe qué? No se preocupe, a mí no me dé nada, no haga nada, no, yo lo hago. Pero en términos generales, cuando el Señor nos envía a evangelizar, siempre coloca corazones generosos y personas que apoyan el Evangelio, que nos llevan a donde tenemos que ir o a donde el Señor quiere por lo menos que nosotros estemos evangelizando. Entonces nos pide que hagamos nuestro trabajo y que cuando lleguemos a una casa deseemos la paz. Es decir, que si nosotros somos pacíficos y entregamos la paz, va a haber una unción especial, pero si vemos que no quieren recibir la paz, pues con permisito nos retiramos. Pero sobre todo que nosotros demos la paz. Y el otro elemento que dice aquí, no vayan de casa en casa. ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo ir, si voy a una ciudad, por ejemplo, en el caso de esta ciudad donde he llegado, tengo una casa, tengo una familia, tengo una comunidad que me ha abierto el espacio y que ha querido que aquí venga yo a desarrollar el apostolado. Yo no puedo andar en otra comunidad, a menos que esta casa, que considero que es mi casa, me diga, ¿por qué no vas a esta, que allí también te necesitan? ¿Por qué no vas a la otra, que allí también te necesitan? Pero regreso a la casa y mi base sería esta casa. ¿Esto para qué? Para evitar conflicto de intereses en las mismas comunidades. Mira, la palabra del Señor es absolutamente sabia y perfecta. Dios sabe cómo nos envía, por qué nos envía y con qué instrucciones nos envía. No hay nada, absolutamente nada que sobre en la palabra de Dios. Desafortunadamente muchos de nosotros no lo sabemos interpretar. Y cuando digo no lo sabemos interpretar es porque seguramente yo tampoco sé interpretar muchas cosas. Y entonces en ese orden de ideas tengo que preguntarle a otros que saben. O tengo que buscar la manera, orar para que el Señor me muestre la luz de cómo interpretar lo que Él quiere que yo viva y sobre todo lo que Él quiere que yo le entregue a las demás personas. Dice aquí, si entráis en una ciudad y no os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos, si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad los enfermos que haya en ella y decirles el reino de Dios ha llegado a vosotros. O
O sea, la misión es esta. Si alguien abre las puertas, ten la plena seguridad que allí va a haber sanaciones en los 3 niveles de los que he hablado: la sanación física, la sanación emocional y la sanación espiritual. Muchos tienen que estar confirmando que este es el regalo que Dios da, y el regalo que Dios da se comprueba con los testimonios. Por eso dice aquí, esto les va a decir, el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué? Porque está obrando a través de lo que nosotros estamos haciendo. Y es precisamente lo que el Señor nos ha mandado. Él tiene un plan. La salvación no es nuestra, la salvación es de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos ovejas de su redil, pero nosotros también somos siervos suyos, que tenemos la misión de llevar el evangelio a todas partes. Y se tiene que comprobar con frutos. ¿Frutos de qué? Milagros, evangelización, sanaciones físicas, sanaciones emocionales, sanaciones espirituales, paz en ese hogar o en esos lugares donde estamos llegando, pero todos nosotros podemos ser instrumentos del Señor. Por supuesto, orando. ¿Para qué? Pues para que el Señor nos regale la sabiduría, para que el Señor regale más personas, para que haya más conversiones en el mundo entero y podamos por fin recuperar el orden divino que Dios quería para la creación. Por eso nos ha llamado a nosotros. Nosotros somos la extensión de su voz, somos la extensión de sus ojos, de sus manos, de su corazón. Si nosotros trabajamos para Él limpia y abiertamente, ten la plena seguridad que el mundo va a tener un cambio absolutamente superior a lo que venimos teniendo. Por eso tenemos que ir a todo el mundo y anunciar el evangelio. Y si no nos reciben, como en el caso de Pablo y Bernabé, que le dijeron a la gente, a los judíos, como ustedes no se creen dignos de la salvación, pues ahora le predicamos a los gentiles. Hay gente que no cree en esto de la fe, pero ya no me voy a preocupar más. Yo doy lo que tengo, yo doy lo que hago. Cuando decía precisamente Pedro, cuando fueron a entrar con Juan al templo y estaba allí el hombre paralítico, cojo, dice, pues no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué sucede con esto? Pues sencillamente que entregamos de lo que tenemos, de la fe que tenemos, pero si no la quieres recibir, no hay nada que hacer. Yo de lo que tengo te doy y me voy a quedar con paz. Peor sería que conociendo el evangelio, que conociendo lo que Dios le ha regalado a mi vida, entonces yo me quede callado. Entonces no anuncie el evangelio, entonces no vaya por pereza, por negligencia, por miedo, por tantas cosas. No. Yo tengo que moverme y entregar de lo que tengo en mi corazón. Eso es parte de la generosidad que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Pues que el Señor nos ayude a ser siervos, amantes suyos, precisamente para que el reino de los cielos se extienda entre todos nosotros. Vamos a terminar con oración. Dios Padre de amor, queremos darte gracias una vez más por este día que nos has regalado. Queremos alabarte y bendecirte porque nos has llamado a ser también ovejas de tu redil. Y sobre todo, Señor, nos ha llamado a ser siervos del reino de los cielos, a servir para que el reino de los cielos siga creciendo en el mundo entero. Te pedimos que no nos echemos para atrás, que no nos rajemos, como dicen algunos, que no declinemos, que no perdamos, Señor, el entusiasmo de la evangelización. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Disculpen hoy el ruido, el eco, lo que haya, pero aquí estamos en la misión. Lo importante es el mensaje, lo importante es lo que dice en el centro. Y si lo lograste escuchar bien, pues hemos cumplido hoy con el objetivo. Si Dios quiere, nos veremos mañana. Y no se te olvide compartir estos videos con aquellos que lo necesitan, que tú crees que lo necesitan, y también que te suscribas al canal para que te sigan llegando las notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. Dios te bendiga y hasta pronto. Chao, chao.